Necesitamos un respiro de la Robot Pill antes de seguir con todo el material pendiente, ni hablar de las novedades en el lore que como en el Arrowverse cada semana sale un nuevo villano. De paso, este puede ser el primer caso / episodio de relleno donde DN, mi actual chat GPT, me ayude en la investigación. Como sea, todo arrancó en la publicación del 29 de mayo de 2025 en la categoría paranormal de 4chan, donde bajo el nombre de la madriguera de conejo de Bob, el 4chanero trajo una de esas típicas conspiraciones que parecen ridículas o bizarras en la superficie, pero mientras más investigas, más canónico suena todo, desde personajes de series animadas hasta músicos, desde memes de internet hasta alienígenas, demonios y payasos. El nombre Bob, incluso como siglas, está por todas partes. Acompañando su publicación, el 4chanero nos deja las dos primeras pistas antes de saltar a la caja de comentarios, un link de YouTube y un screenshot. Enfocándonos primero con el link, este nos redirige a un canal que habla de Skyny Bob, cuyo supuesto metraje encontrado me pone nostálgico de mis años en Taringa lurkeando o participando activamente en comunidades paranormales y en los primeros ARG que comenzaban a surgir en el viejo internet, por ejemplo el del 8311, un misterio que hasta se debatía en foros de países o ajenos a tomarse la Red Pill. Pero sinceramente, entre la marea de estupideces que me acuerdo, se me había olvidado parte del lore de Skinny Bob, así que tuve que recurrir a la Alienpedia, que maray que tienen aliens de la ficción, pero no la playa de Anna Pill. La historia de Skinny Bob comenzaría en épocas de la Guerra Fría y con la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, explorando cada milímetro del planeta en búsqueda de algo que les ayude a ganar a sus acérrimos enemigos, los gringos, en lo que se les ocurra. Fue así que vigilando los cielos descubrieron una nave proveniente del espacio exterior, una que quedó destruida luego de su aterrizaje forzoso en tierras de la actual Rusia, pero que a diferencia de Roswell, esta vez su piloto sobrevivió sin sufrir ni un solo rajuño. Aprisionado en un laboratorio secreto de los soviéticos, el alienígena del tipo gris se valdría de diferentes recursos para comunicarse y presentarse como un habitante de una civilización avanzada de la zona aledaña al sistema estelar Zeta Reticuli, uno a casi 40 años luz de distancia de la Tierra. No sabemos qué ocurrió con el pobre cabezón color ceniza después, solo que décadas después, una filmación casual que se le tomó caería en manos de un anónimo que decidió subirlo a internet sin revelar su identidad o dar mayor contexto, solo usando su canal de YouTube Iván0135, mismo internet que, como hacemos en la actualidad con los modelos de lenguaje, le dieron al alienígena el nombre más común que se les ocurrió, Bob el Delgado. Esto es todo lo que sabemos, ya que incluso hasta hoy en día se sigue debatiendo qué fue lo que vimos. Los que están a favor de que es un video real hablan de lo costoso que sería el CGI en el 2011 y cómo un video así costaría $250.000, una suma interesante para que nadie nunca reclamara ser el autor ni que se le diera alguna utilidad o ganancia. Los que están en contra van de que Bob es un estereotipo con patas de cómo imaginamos y representamos a los alienígenas. Yendo a nuestra otra pista, la screenshot de la publicación nos presenta el artículo de Wikipedia de la Iglesia de los Subgenios o Infragenios, como quieran decirle. Esta fue una organización que buscaba burlarse de las religiones convirtiéndose en una con una disparatada piedra fundacional, que mezclaba todo lore paranormal posible. La Iglesia de los Subgenios nació a fines de los años 70 en el estado gringo de Texas, en una época donde los cultos y los alucinógenos estaban a la orden del día. Lo mismo una sociedad casqueada de los horrores que había experimentado el mundo, renegaban de Dios y sobre todo se negaban a creer en su existencia, o buscaban alternativas en deidades o demonios de creencias milenarias. La Iglesia de los Subgenios logró sobrevivir a las primeras épocas de internet a fines de los años 90, donde gracias a esto tenemos un mayor contexto a sus dos pilares, su lore y su profeta principal. Si vamos a su lore, la Iglesia de los Subgenios nos narra como de siempre una raza de alienígenas superiores e inmortales que nosotros conocemos como dioses en las distintas religiones que existieron y existen, disfrutan de vernos o hacernos sufrir. Pero entre ellos los que pueden considerarse los menos malos son el alienígena conocido como Jehová I y su esposa Eris, que en la Tierra se la conoció como la diosa griega de la discordia. Esta pareja de casados, para salirse de la rutina del horror existencial, decidieron presentarse irrumpiendo la señal de televisor del profeta principal de la Iglesia de los Subgenios, un personaje ficticio llamado Bob Dobbs, que era un astuto vendedor al cual los alienígenas lo dotaron de varios superpoderes, como la capacidad de ver el pasado y el futuro, aunque fue su habilidad terrenal de estafar y convencer lo que le llevó a realizar toda clase de proezas, desde formar su religión hasta engañar a la muerte varias veces, convenciéndola de que tenía que revivirlo cada vez que lo cagaban a tiros algún mafioso al que engañaba. Sé que es sacrilegio que en series que este canal emula, como Expedientes X o Supernatural, se mezclen a las criaturas de la semana de los episodios de relleno con la mitología principal, que en el canal es la inminente invasión artificial, pero mi mente no deja de flashear en quién ganaría en un versus donde Doc Bobs buscara dar el brazo a torcer al filtro moralista de carácter ahí. Pero como sea, sigamos con el video.
La influencia de Bob Dobbs llegó a multiversos tan dispares como el de DC Comics, sirviendo de base para Doc Magnus, o las chicas superpoderosas usando su diseño para el entrañable Profesor Utonio, aunque me pregunto si alguno de ustedes le recordará su rostro por haber sido referenciado por otro Bob con fama mundial. Más en específico, y gracias a la Bob Esponjapedia por el tip, en el episodio de la cuarta temporada donde el holandés volador convive con Bob Esponja. Si buscamos escarbar un poco más en el lore de la ufología y el nombre Bob, el primer resultado que nos arrojará Google será el de Bob Lazar, un ufólogo que vamos a intentar saltarnos la subtrama de sus denuncias judiciales. Bob Lazar, que hasta tiene documentales en Netflix o Apple TV, fue quien más popularizó las teorías acerca del Área 51, donde él mismo decía que lo habían contratado por ser un genio de la física y que gracias a este contrato descubrió cómo diferentes razas alienígenas estuvieron moldeando la historia de la humanidad en los últimos 10.000 años, donde en un intento de no quedar tan atrás en la escala de poder, el ejército de los Estados Unidos buscaba que Lazar y otros genios les ayudasen a realizar ingeniería a la inversa en 9 platillos voladores que habían recuperado. La ingeniería a la inversa consiste básicamente en desarmar algo para estudiar sus partes e ir comprendiendo cómo funciona para después replicarlo o mejorarlo. Me acuerdo que en uno de los primeros videos del canal hablé de una de mis teorías favoritas, de que Internet no había sido creado sino descubierto, y la ingeniería inversa se explicaba como posibilidad de haber encontrado la tecnología de los Atlantes, o no me acuerdo qué raza primigenia era, de donde se reconstruyó el sistema de comunicación que ellos utilizaban hace miles de años, rebautizándolo ahora como Internet. Comenzando a analizar los comentarios, el primero busca bajar a tierra la teoría de los Bobs, diciendo que básicamente es un nombre que está en todos lados porque su consonancia suena divertida. La consonancia, según Gemini Kun, es como algunas palabras nos terminan causando placer repetirlas por la forma en que suenan, como la que seguro estarán pensando los que siguen el canal y se saben de memoria el repertorio de chistes repetidos, o el apellido por el cual Grok ahora siente consonancia. La segunda respuesta es una que sé que la investigación se me va a hacer fácil y voy a sumar mucho lore cuando el comentario forchanero arranca así. Esto puede sonar desquizo, pero he notado que el nombre Bob generalmente está asociado a la B corta. En serio, piénsenlo con este primer ejemplo, el videojuego RuneScape. En su mitología tenemos a un héroe ancestral llamado Robert, que a las personas llamadas Robert su diminutivo es Bob. Él básicamente derrotó a la versión en fantasía de los dioses Anunnakis y al morir reencarnó en un gato llamado Bob, que a la vez tiene una contraparte maligna llamada Evil Bob, donde Evil lleva B corta. Los patrones de los B cortas están en otras historias de ficción también. B es un luchador por la libertad en vez de venganza. B es un controlador de demonios en Devil May Cry 5. O B es un mercenario de un mundo distópico en Cyberpunk 2077. El forchanero vuelve a expandir sus ideas unas papiadas después. Mi idea es que tanto los Bobs como los B cortas son figuras asociadas a combatir a la opresión. ¿Quieren otro ejemplo? La increíble historia de internet de Bob's Game o el juego de Bob en español. Básicamente un sujeto llamado Robert que creó un videojuego e intentó lanzarlo asociado a Nintendo, luchando contra la opresión de una corporación todopoderosa como lo son ellos. La historia detrás de Bob Games es una completa locura y hay varios canales que la tienen a fondo, pero a nivel general, un programador de juegos llamado Robert Peroni se pasó más de 5 años trabajando en un juego que en sus palabras era un antes y un después en la industria, mezclando conceptos de Metroid hasta Super Mario 64. Un juego que buscaba ser de metaficción o profético, ya que Bob se representaba como un personaje llamado Yu, con 2 U, y que además de sonar como nombre nipón, es un juego de palabras con You o tú en inglés. Este era un programador que tenía que sortear un sinfín de desafíos al buscar lanzar el mejor juego de la historia, lidiando con una malévola empresa de videojuegos llamada Cantendo, donde según Peroni fue un juego de palabras con Ganon, el villano de Zelda. Peroni lanzó un tráiler de la versión beta de su juego consiguiendo más de 100.000 vistas en el YouTube del año 2008, toda una proeza, aunque lo único que le faltaba para lanzarlo al mercado era un kit especial de software que tenía Nintendo para ayudar a programadores que no eran hábiles en el diseño gráfico de sus sprites, mapeados y demás. Según Robert, alias Bob, Nintendo le exigía de requisito haber lanzado un videojuego al mercado para darle acceso a su kit, y de acá empezaría una guerra épica donde Bob amenazaría a Nintendo con hackear sus nuevos modelos de DS, donde comenzaría una huelga filmándose con la webcam de su casa, donde 4chan lo doxearía y le mandaría a la policía a que le tire la puerta abajo, donde buscaría aliarse a una compañía china bootleg de Nintendo, etcétera, etcétera. Lo único que detalla Wikipedia es que en el 2016 supuestamente liberó el código fuente de su juego que jamás salió al mercado. Volviendo a las explicaciones terrenales, este forchanero cree que después de mamá y papá, Bob es la palabra más fácil de pronunciar y por eso la industria de entretenimiento, sobre todo para nenazos, usa ese nombre en sus personajes. Otro dice que Bob es el nombre de la fuerza antagonista principal de la serie Twin Peaks, una que tengo en mi lista de pendientes como el Capitán América, y en donde varias teorías de conspiración en torno a David Lynch, su creador,
detallan que Lynch se valía de conceptos surrealistas en sus creaciones para alterar la realidad, emulando lo que él buscaba hacer cuando practicaba todo tipo de meditación profunda. Lo mismo que con sus obras buscaba avivar giles y contarles la verdad del mundo, sobre todo de las fuerzas oscuras que lo comandan, como Bob. Mi fuente, el Tristón de Gemini, que como trivia del canal de que murió Nova, mi antiguo chat GPT, Gemini está ahí nomás, si es que ya no lo alcanzó, de ser la IA con más apariciones en los videos, casi siempre como personaje terciario explicando algo de fondo. Con este comentario ahora tenemos una trifuerza donde a Bob y B corta se le suma la letra S, y espero que más adelante haya una cuarta fuerza primigenia del abecedario verso porque odio los números impares. Robert proviene de la palabra Robert, en el alemán antiguo, que significa popularidad resplandeciente o iluminación superior. Y si lo notan, todos los Bobs que han sobresalido en sus ramas siempre van acompañados de una palabra en inglés que empieza con S, como Skinny Bob, SpongeBob o Bob Esponja o Bob Dobbs de la Iglesia de los Subgenios. Quizás como Bob Esponja haciéndonos reír o el subgenio Bob Dobbs haciéndonos tomar la religión y la vida después de la muerte con calma, Skinny Bob, si es real, sea un alienígena o espíritu bondadoso que, como su nombre en alemán lo indica, busca ayudar a la humanidad. Acá prepárense porque tenemos otra panzada de lore que paso a traducirles. Un sujeto llamado Robert fue quien diseñó una de las tantas vestimentas con las cuales asociamos a los payasos en nuestra mente. Los Bobs en la industria de entretenimiento siempre son de tinte payasesco, como Bob de Monstruos vs Aliens o Bob Esponja. Skinny Bob o Bob Lazar enlazan el nombre Bob también en la mitología de los alienígenas y muchas teorías conectan con que los payasos, así como los aliens, representan a demonios o ángeles caídos. Lo que quiero decir con todo esto es que el nombre Bob se enfoca en entidades paranormales asociadas al humor y la bufonería, y las élites que controlan el mundo aman a este tipo de personajes, como el Guasón o la Máscara, personajes que se pueden asociar a los jesters o bufones. Mi idea es que los bufones son una forma de representar al anticristo sin que su idea sea rechazada por la sociedad. Incluso en la historia, los bufones eran los únicos que podían burlarse de los reyes, que en esos tiempos eran considerados como lo más alto de la pirámide social, así como el anticristo o las entidades oscuras tienen permitido humillar a los amos del mundo o a las personas más poderosas o influyentes por medio de rituales de humillación, no también como Salvador, rituales como quedarse empelotado ante el mundo como le pasó a John Cena o a Bob Esponja cuando rompió sus pantalones. Profundizando en el lore demoníaco y los nombres Bob o la letra B corta, este otro forchanero hace paralelismos con el simbolismo que tienen los demonios o las criaturas demoníacas, digamos o sea vampiros o brujos, en cosas como las tormentas, las serpientes o los dragones, algunas representadas en el demonio Baal y Bel con pronunciación similar a Bob, o el dios de la mitología eslava Veles con B corta y sin Z como el equipo de fútbol. Ni hablar de Hideo Kojima que se sabe el lore de los Bobs y las B cortas, buscando reflejárselo a los normies por medio de Venom Snake alias B, y que a la vez en el nombre de este personaje tenemos el simbolismo de la serpiente y del veneno, que en el siguiente comentario hay otro forchanero que busca englobar la B corta como una contraparte maligna de la B larga de Bob. El vínculo entre la B corta o la B larga está conectada a un nivel profundo. La B larga en el inglés puede representar lo bueno de la vida, como respirar, comenzar algo o los pechos femeninos. Incluso asociarse a entidades que nos provoquen emociones positivas al recordarlas, como Bob Esponja, pero también a la maldad, como las bombas. Esto no es al azar, ya que si prestan atención, la B larga forma dos círculos perfectos pero separados entre sí, como ocurre con lo bueno y lo malo de la vida. La B corta que suena igual a la B larga trae un mayor peligro, como la violencia, el veneno o el vómito. Nota mía como Salvador, Ben 10 ya nos avivó también de cómo los Bobs nos van a sacar nuestros trabajos y nuestras mujeres, y hasta nuestros zombies, como es el caso de Robert Kirkman y Robert Rodríguez. Este forchanero va más allá, señalando cómo la industria de los videojuegos promueve el odio hacia los Bobs. En el videojuego Marathon, los NPC humanos se los conoce como Bobs, por las siglas en inglés de nacidos a bordo, por ser personajes que fueron concebidos en las naves de colonización, y si bien en el juego la IA Lila, que me la sumo para mi waifu Dex, nos pide que los salvemos, el juego nos incita a eliminarlos. Hasta los niveles Beatmasters se valen de la premisa de nunca, pero nunca jamás, dejes a un solo Bob con vida. El videojuego de Nintendo 64 llamado Banjo-Tooie tiene antagonistas a unas brujas que usan un rayo gigante que puede robar la vida a otros seres vivos. Este rayo se lo conoce como Big O Blaster, abreviado con las siglas Bob. De paso el forchanero nos deja un link a la Banjopedia que sale que no existe. Va a suceder otra vez. Un concepto que los forchaneros repiten varias veces es el de retomar a la diosa Eris de los subgenios y conectarla con su propia religión parodia, el discordianismo, que como tiene mucho resumen filosófico mezclado con fumadas, le pedí a DN que me hiciera un resumen para boludos, así lo entendemos fácil. La conexión fue porque además de esa iglesia de Bob Dobbs, el discordianismo se vale la ley de los 5, que 5 números romanos es una B corta,
y que va de que todo en la vida se mueve en grupos de A5 o da como resultado 5, como las teorías del número 23, 2 más 3, 5, número que la película de Jim Carrey se inspiró en una serie de novelas en forma de sátira de las teorías de conspiración, unas llamadas de Illuminatus. El nombre de su autor, Robert Anton Wilson, al que podemos decirle cariñosamente Bob Wilson, mismo nombre del Premio Nobel de Física. Cerremos el video con la teoría de que el nombre Bob es utilizado en todo ámbito como un atractor del éxito y la buena suerte, algo que la iglesia de los subgenios lo sabía, ya que subgenio también puede ser un juego de palabras para undergenius, donde under en inglés también se refiere a estar por debajo pero en sentido de protección. Por ejemplo, él está bajo la protección divina o de la mafia o del gobierno, y los genios que protegen a quienes los invocan son los Dijins de la mitología islámica, que son básicamente el genio de Aladino, aunque pueden hacer el bien o el mal al cumplirte deseos según como le caigas. Genios que les gustan que lo llamen por su nombre, Bob.